¿Nos vamos a quedar con el trauma del pasado o vamos a apostar por un mejor presente y futuro? Y me refiero a la justicia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que, bueno, ya tú sabes cómo funciona la justicia en este país? Pero esto lo dicen con otro lenguaje corporal y así como en todo chismosito. Claro que hemos oído eso. Y en mi caso particular como periodista, dando seguimiento a casos de feminicidios, me he encontrado, sobre todo en provincias y eso, los familiares desesperados, porque están todas las evidencias de que se trató de un feminicidio. Y incluyendo, por ejemplo, resultados de una autopsia a nivel oficial y con el mejor patólogo de este país. Sin embargo, la persona responsable de ese feminicidio queda en libertad y argumenta que fue un suicidio, y los familiares desesperados porque además de haber perdido ese familiar, tienen al responsable que lo está amenazando y dicen, no, definitivamente compraron al juez. Yo no digo que esto sea cierto, es la percepción en muchos. Ahora, ¿qué nos están prometiendo? Que la integridad, la transparencia va a ser la base de todos los procedimientos, la ética también, la base de todos los procedimientos de la justicia, y que lo principal va a ser garantizar la dignidad de cada ser humano. Sobre esto habló el doctor Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en días pasados a propósito de la 6ª edición de la Conferencia del Poder Judicial, que recibió más de 5,000 participantes. Y ahí el presidente de la Suprema dijo que muchos de estos cambios que ya se han generado, ya han dado resultados, otros será corto, mediano o largo plazo. Algunos en cuestión de meses, de 1 o 2 años, el máximo una década. En una década tendremos una justicia diferente. Entonces, vamos a recordar lo que se ha criticado hasta el momento. Plazos interminables. Nadie quiere iniciar un proceso en los tribunales porque eso es lo de nunca acabarse. Y el propio presidente de la Suprema recordaba un caso del abogado Fabio Guzmán Ariza. Él estaba representando a un pescador de Nagua ante una mala práctica. Dice el doctor Molina que fue uno de los primeros casos de una demanda contra un médico, un odontólogo, que tuvo una mala práctica, generó una lesión en este pescador de Nagua que tuvo durante todo un año tratándose esta lesión. Llegó a casación, pero desde que llegó a casación hasta el fallo definitivo transcurrieron 20 años. Cuando salió la sentencia definitiva, el abogado había perdido contacto con su cliente. Dicen que se había ido, esto no se confirmó, pero una de las versiones es que se había ido a Puerto Rico en una yola de esos casos de naufragio. Pero estas son las cosas que se critican. Plazos duran muchísimo tiempo, la llamada mora judicial. Por otro lado, sentencias que sorprenden. Hay casos y recientes de que sorprenden a 4 o 5 narcotraficantes con kilos de cocaína, con la droga y los ponen en libertad. Y uno dice, ¿pero fue que compraron al juez? Otros dicen, no, lo que pasa es que hubo una falla en el procedimiento, el allanamiento no se hizo con orden judicial y por eso no los podían dejar presos. Cualquiera de las dos es sumamente preocupante. Sobre los casos de corrupción, bueno, lo hemos vivido en estos años. Unos casos, unos expedientes que se han debatido en los medios de comunicación y ha sido el tema de todos los encuentros. ¿Hemos tenido condenas? Prácticamente no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estos acusados de corrupción son inocentes? ¿Qué daño se les ha hecho? Los acusados de corrupción son corruptos y en un momento dado se dijo, dejen eso así, hay negociación. ¿Qué daño se le ha hecho al país? ¿O han habido expedientes flojos? Como en una ocasión se refirió doña Miriam Germán antes de ser procuradora al expediente de Odebrecht, que dijo, eso no se sostiene en los tribunales. Como quiera se le hace un daño, si no podemos presentar expedientes que se mantengan en los tribunales. Entonces, estos casos de corrupción que se han manejado últimamente decepcionan por esto que he explicado. Cárceles llenas de presos preventivos. Dicen que más de un 70% son presos preventivos y están hacinados en unas condiciones infrahumanas que hacen que muchas cárceles se conviertan en un doctorado para la delincuencia o centros desde los cuales se dirigen delitos.
crímenes. Y se olvidan de que la prisión preventiva es lo último, es la excepción. Hay otras medidas de coerción, ahí está la presentación periódica, la garantía económica, impedimento de salida y otras tantas. Y lo último a lo que se recurre para garantizar que ese imputado se presente, no se sustraya, no se vaya del proceso, es precisamente la prisión preventiva, pero debe ser lo último. Los recursos. Wow, por más recursos que le otorguen al Poder Judicial, siempre serán muchos menores que aquellos recursos con los que cuentan los narcotraficantes, los del crimen organizado, que van escalando en recursos económicos y en estrategias. Los ingresos de los jueces. ¿Recibe un juez el ingreso suficiente por esa extraordinaria labor que hace para no ser tentado por un corrupto o un narcotraficante? ¿Recibe la protección necesaria ante los riesgos que enfrenta? Y también se ha hablado del populismo judicial, que por presión mediática los jueces toman una decisión, emiten una sentencia específica. Sobre esto hablamos la semana pasada con 3 jueces en dicha conferencia. Ellos dicen que no, que actúan por convencimiento propio y en base a lo establecido por la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué nos está prometiendo ahora el presidente de la Suprema Corte de Justicia? En primer lugar, acceso universal. Dice que todos tengan acceso a la justicia y esto va desde las infraestructuras, la famosa ciudad judicial, porque tenemos años anhelando esto, anunciando que se inaugura. Todavía no se ha inaugurado, pero bueno, ahí estuvimos en Santo Domingo Este, está a punto de inaugurarse, a punto de terminarse, pero aún está en construcción, que en un solo lugar esté todo, pero también las audiencias virtuales y la firma digital. ¿Qué se busca también? ¿En qué se está trabajando? Descongestionar los tribunales. Explicó el presidente de la Suprema que en el país el 80% de los casos van a juicio. Y esto es lo contrario en muchos países. O sea, a nivel internacional el porcentaje es todo lo contrario. Y dice, ¿qué queremos? Descongestionar los tribunales a través de acuerdos, mediación, lo que establece la ley. Y dice, él nos explicó muy bien, es como si el médico, todos los casos que recibiera, tuviera que pasarlos al quirófano. No puede ser. Hay casos que no tienen que ir al quirófano. Hay casos que se pueden resolver mediante acuerdos y negociaciones. Dice, el objetivo es poner a la persona en el centro, respetar la dignidad de la persona y proyectarnos internacionalmente como un ejemplo de seguridad jurídica. Por eso digo, no sigamos repitiendo estos traumas que tenemos por la justicia que hemos tenido hasta ahora. Vamos a apostar a estos cambios, pero tenemos que ser vigilantes de que esto que se está prometiendo se cumpla. Y una pregunta que yo me hago, ¿estamos aprovechando los profesionales que tenemos en el país? Y esto a propósito de esta guía odontológica forense, que es el libro que puso en circulación recientemente la doctora Lourdes Gómez. Ella es odontóloga forense, ella es docente de UNIBE y del Instituto Nacional de Patología Forense, doctor Sergio Sarita Valdés. Ella preside SOFIA, que es la Sociedad de Odontólogos Forenses Iberoamericanos, que tiene relación también con esa agrupación a nivel de Europa. Sus investigaciones, sus trabajos, sus artículos son destacados por las más importantes revistas científicas a nivel internacional. Nosotros valoramos su trabajo acá. Por ejemplo, ella hizo una investigación sobre la determinación de la edad en los dominicanos a través del tercer molar. Y eso ha sido destacado en revistas científicas a nivel internacional. Pero también trabajó en la creación de una nueva técnica para permitir la apertura de la cavidad bucal sin sacrificar la parte estética del cadáver. Y ustedes saben que luego de la muerte hay una rigidez, por eso había que crear una técnica diferente. Ella lo hizo. Y ustedes dirán, ¿por qué estás hablando de ella y por qué de la justicia y eso? ¿Para qué es útil, entre otros muchos puntos, un odontólogo forense? Determinación de edad. Ustedes saben lo desacreditados que estamos nosotros en cuanto a la pelota. Ese pelotero que es firmado y que dice tener una edad, pero no es esa. A través de un odontólogo forense, un estudio, el estudio que se hace, se puede determinar la edad real
de ese pelotero, por ejemplo. O recientemente hablábamos del caso de una madre llorando, pidiendo que se cambiara la ley, porque uno de los involucrados en el hecho en el cual perdió la vida su niñita de 9 años, cumplía 18 precisamente el día de ese crimen. Y él fue juzgado como menor de edad, por eso le corresponde una pena menor. A través de un estudio con un odontólogo forense se puede determinar la edad de estos jóvenes que son aprovechados por los delincuentes porque supuestamente son menores de edad, pero muchas veces no lo son en un país donde hay muchas declaraciones tardías y muchos documentos irregulares. Así que vamos a aprovechar profesionales. Puse el ejemplo de la doctora Lourdes Gómez, pero como ella hay otros que pueden aportar el sistema, pero que no los estamos aprovechando. Cambio fuera.